Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Ellos se reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, dieron a los soldados una gran cantidad de dinero, con esta consigna: «Digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo, mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo». Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Es lunes de Pascua, estamos en la octava de la resurrección del Señor, y este momento de la historia, que es el más importante, incluso más importante que el día de la creación del universo, como muy bien se decía en el pregón pascual de la vigilia del Sábado Santo, es entonces el momento en que se produce una reacción, o con Jesús, o contra Jesús, o con la resurrección, o contra la resurrección, pero nadie queda impávido. Es el momento, es la situación de la vida en que debemos tomar una decisión. ¿Cuál es nuestro Dios? Porque si Jesús resucitó, Él es el verdadero Dios y es verdadero hombre. Es un hombre verdadero que tomó la cruz y el castigo en nombre de toda la humanidad, y es un Dios verdadero, Hijo de Dios vivo, que tiene poder para vencer la muerte y para liberarnos de nuestro pecado y para sacarnos de la situación de la mentira en la que el príncipe de este mundo tiene sumido a la humanidad en general. Entonces, el Evangelio de hoy nos cuenta en Mateo capítulo 28 dos posibles respuestas. Una, la de las mujeres, que vienen corriendo del sepulcro porque los ángeles les habían anunciado que Cristo estaba vivo, y ellas estaban con miedo y querían contar esta noticia de lo que habían dicho los ángeles al resto de la iglesia. Y en el camino se encuentran con Jesús, y ellas, llenas de gozo pero todavía con temor, se postran a sus pies. Y Jesús les da primeramente dos órdenes, o tres. Primero, alégrense. Alégrense porque ustedes se han encontrado con el Salvador, porque el Salvador las ama y las ha escogido, porque ustedes han tenido la buena voluntad de buscarlo, y aquí está la puerta para la salvación. Aquí está el puente que nos lleva a la vida eterna. Alégrense. Segundo, no teman, confíen, no tengan miedo. Quien está con Jesús, nada tiene que temer. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Quien a Dios tiene, nada le falta. Y tercero, evangelicen. Las mujeres fueron las primeras apóstoles, las primeras evangelizadoras de la única verdad que interesa en la iglesia. Cristo murió y resucitó por amor a nosotros. Todos tenemos oportunidad de vida nueva y vida eterna. Vayan y anuncian a todos sus hermanos que me encontrarán en Galilea. Porque ese es el sentido de la vida, encontrarnos con Jesús. Y Galilea es, para cada uno, el lugar donde se dará esa ocasión, ese punto de encuentro con el Señor. Sin Jesús, nada somos. Alégrense, alégrense porque ustedes tienen fe. Solo Cristo es camino, verdad y vida, y solo Él nos puede dar el sentido de la existencia y además las herramientas, la gracia de Dios para salir adelante sin importar la situación en que nos encontremos. La otra posibilidad que tenemos es la de los soldados, que parece que se cruzan con las mujeres también corriendo porque el sepulcro está vacío, y esto produce un revuelo inmenso. Le cuentan a los judíos, a los jefes
de los judíos, y ellos se cierran tanto a la acción de Dios que ni siquiera consideran la posibilidad de que la resurrección sea cierta. Para ellos, lo único que interesa es que no se extienda la noticia de la resurrección si es que ésta se ha verificado. Y hacen un trato con los soldados para mentir, les pagan abundantemente, con tal de que se difunda la noticia de que el cuerpo, el cadáver de Cristo fue robado por los discípulos, y así entonces se inventó un cuento de resurrección. Y esa es la noticia, dice San Mateo, que se ha extendido hasta el día de hoy entre los judíos, que aún no creen en Cristo como Mesías, en Jesús resucitado. Pero en el fondo ellos están haciendo un acto de fe también, el acto de fe en el dinero, tal como Jesús dijo alguna vez: no pueden servir a dos señores, o sirven a Dios, es decir, a Cristo vivo, o sirven al dinero, al Dios Mamón. Y estos judíos eligieron servir al príncipe de este mundo, al dinero, a la mentira y a esa visión mesiánica que ellos tienen, que no es la de Jesús, sino que es una visión propia, una visión de exaltar los intereses humanos más que los intereses de Dios. Así es que hay que tomar una decisión. ¿Cuál noticia vamos a seguir? ¿La de los mentirosos judíos que con dinero inventaron ellos una historia? ¿O la de Cristo vivo, que resucitó realmente y que nos dice: alégrense, alégrense, porque ese es el testimonio que debemos dar los cristianos? Cristo vive y por eso estoy contento, estoy alegre, porque experimento su vida divina también en mí, a pesar del sufrimiento, a pesar inclusive del propio pecado que a veces nos entristece, pero que no será obstáculo si tenemos la buena voluntad de seguir confiando en Dios, de arrepentirnos y convertirnos cada día. Hoy en día existe dentro de la Iglesia algunos que proponen que lo importante no es tanto hablar de Jesús, no es hablar de la misericordia de Cristo que se verifica después de un proceso de conversión y de arrepentimiento del pecado, sino que una iglesia fraternal donde todos son hermanos, donde todos se aceptan tal como son, sin importar el pecado en que vivan, porque la buena noticia sería que no hay pecado, que todos nos debemos aceptar, querer tal como somos. Dios es bueno, Dios perdona todo, y Dios nos acompaña siempre y no exige que haya una conversión, que haya un cambio de vida, que haya arrepentimiento, porque lo importante en la iglesia es que aquí nos encontremos todos como hermanos y nos queramos mucho. Pero esa visión es como la de los judíos, que quieren negar la resurrección de Cristo. No podemos separar la resurrección del Señor de su muerte en la cruz, y Él murió por causa de nuestros pecados. Si nosotros quitamos esa parte de la noticia, estamos también negando a Cristo, estamos también negando la verdadera resurrección. Y como los judíos de este evangelio, le estamos dando importancia a otras cosas, sea el dinero, o sea tener una iglesia muy grande, con mucha gente, muy inclusiva, pero que no salva a nadie, porque no son nuestras propuestas humanas las que van a salvar a las personas y a los jóvenes que hoy en día exigen también estas respuestas, ¿no? No es que la iglesia se acomode al mundo y a sus estructuras y a sus ideologías y a sus malas costumbres, sino que realmente anunciemos a Cristo vivo, un Cristo que es todavía escándalo para los judíos y que es necedad para los griegos, para los paganos, pero que es sabiduría de Dios para aquellos que tienen la alegría de encontrarse con Jesús, Jesús resucitado.